para hacer aquello que ya hemos hecho cuando hemos gobernado. Una de las ventajas que tenemos en el Partido Popular es que somos previsibles, lo dice a menudo nuestro presidente nacional. La gente no se lleva sorpresas con nosotros. Podemos gustar más o menos, pero la gente sabe cuáles son las cosas que hacemos y cómo lo hacemos. Y por eso la gente sabe que cuando gobernemos, si esa es la voluntad mayoritaria de los canarios, nosotros vamos a persistir en la tarea que veníamos llevando a cabo, como ya lo hacíamos cuando estábamos en el gobierno, para impulsar el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, porque son sectores importantes en la economía de Canarias. Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Y la gente debe saber, y lo sabe, que cuando gobernemos en Canarias vamos a seguir promocionando, como tenemos que promocionar, el sector productivo más importante de Canarias, el motor de la economía, que no es otro que el turismo, y que por eso vamos a seguir haciendo campañas en aquello que lógicamente tenemos que basar nuestras campañas, y son que aquí, mientras otros se pelan de frío, tenemos unas extraordinarias condiciones climáticas que hacen que cada vez vengan más personas a hacer turismo a Canarias. Eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Gobierno de Canarias, promocionando aquello que nos distingue de los demás. Y también vamos a hacer una cosa, ya lo hemos hecho también a lo largo de estos años cuando hemos estado en el Gobierno. Vamos a seguir disminuyendo las listas de espera como hizo Mercedes Roldón mientras fue consejera de Sanidad. Vamos a seguir haciéndolo. Se ha avanzado mucho, pero sabemos que todavía se puede hacer más. Y como somos previsibles, la gente sabe que cuando gobierna el Partido Popular, y cuando lo hemos hecho aquí, tal como cuando lo hicimos en el Gobierno de la Nación, sobre todo cuando las cosas están mal, el Partido Popular no le pasa la factura a los ciudadanos. Ni la factura en términos de más precios de la luz, ni de más precios del transporte, ni de más precios del agua, ni de más impuestos. Y en cambio otros, que no hay que olvidar, hacen justamente lo contrario de aquello que hemos hecho cuando hemos gobernado. Porque contrariamente a lo que ha ocurrido en el resto de España, donde, por cierto, con apoyo de algunos diputados canarios, no del Partido Popular, en el resto de España ha habido un aumento del impuesto que grava y recae sobre el consumo, el famoso IVA. Y aquí en Canarias, que no tenemos IVA, pero tenemos el IGIC, también podíamos haber aprovechado y decir, bueno, como las cosas están mal y caen los ingresos y necesitamos seguir haciendo gastos, vamos a aumentar el impuesto. ¿De qué hubiese servido? Absolutamente de nada. Porque sí es cierto, y lo es, que una de las mayores manifestaciones, de las más claras, de las más palpables de esta crisis económica, es que el consumo está hundido. ¿Cómo se puede explicar que una solución a la crisis sea gravar, dificultar, limitar todavía más el consumo? Si estamos viendo tiendas, comercios, talleres, peluquerías, todo tipo de empresas, a veces que tienen que disminuir sus plantillas y a veces cerrar, no digamos los autónomos, porque no tienen actividad y no hay actividad porque no hay consumo. Eso es lo que hicimos en Canarias, no imitar, no emular a lo que otro tipo de gobierno hizo a nivel nacional, y aquí no subió el IGIC, aquí se mantuvo. Y además, cuando gobernemos tampoco vamos a subir el impuesto indirecto canario, vamos a dejarlo como está. Y cuando gobernemos, porque somos previsibles y podemos decir, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que vamos a hacer, cuando gobernemos vamos a seguir conteniendo el gasto. ¿Por qué? ¿Por qué esa manía del Partido Popular de hablar de contener el gasto? ¿Es que no nos gusta que haya gasto público? No. Lo que ocurre es que tenemos que ser muy conscientes, ser muy claros y hacer pedagogía de cuál es la situación real en la que se mueve la economía, la de España y la de Canarias. Y es verdad que a lo largo de los últimos 20 años ha habido una época de mucha bonanza económica, ha habido una época de crecimiento casi permanente.
Ese crecimiento que fue posible por las bases que sentaron gobiernos del Partido Popular presididos por José María Aznar y de los que formó parte muy importante Mariano Rajoy. Esos gobiernos que trajeron la mayor etapa de prosperidad que nunca había conocido España antes. Y sin embargo, hoy estamos en tiempos totalmente distintos. Y no solo tiempos los actuales, sino que a lo largo de los próximos años, desgraciadamente, el nivel de ingresos de todas las administraciones públicas va a seguir siendo un nivel bajo. Luego, todos los gobiernos, ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos y, desde luego, el Gobierno de la Nación, tendremos que hacer un esfuerzo enorme para que esa disminución de recursos que vamos a hacer, destinarla a aquello que es prioritario. ¿Y qué es prioritario en una comunidad autónoma? Lo prioritario es seguir abriendo los hospitales, la sanidad. Lo prioritario es seguir abriendo los colegios, educación. Y lo prioritario es seguir atendiendo a las personas que peor lo pasan y que están en una situación de dependencia. Eso es lo prioritario. Y todo lo demás puede y debe esperar. ¿Y por qué han de creer los ciudadanos al Partido Popular cuando decimos estas cosas? Pues deben creernos, porque ya cuando estábamos en el Gobierno presentamos, yo mismo lo hice, con el extraordinario equipo de personas que hay en la Consejería de Economía y Hacienda, presenté al Consejo de Gobierno un plan para reducir ese gasto, diciéndole a nuestros socios, no es posible, porque si seguimos gastando así, no vamos a tener para la sanidad, no vamos a tener para la educación, no vamos a tener para la dependencia. Y propuse un programa muy restrictivo de gastos, donde teníamos que reducir todo tipo de gastos, desde representación a protocolo, ediciones, catálogos, desplazamientos, dietas, viajes, coches oficiales. ¿Y qué me dijeron? Me dijeron que eso eran ocurrencias. Y no se aprobó. Ahí está, muerto de risa para algunos. El Partido Popular se compromete a hacer un plan de ajuste del gasto público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se compromete tal como lo presentamos en su día. Porque, queridos amigos y queridas amigas, cuando se gobierna, a veces a uno se le pone delante la siguiente tesitura: o gobierno o coherencia. Y hay no pocas ocasiones en las que se elige lo primero sobre lo segundo. A nosotros se nos planteó esta tesitura a final del pasado año. Estábamos haciendo lo que debíamos hacer en el Gobierno, pero nuestro socio planteó apoyar una política económica a nivel nacional que era claramente perjudicial, se sabía, por los efectos, por los resultados, claramente perjudicial para toda España y particularmente para Canarias. Perjudicial no solo en teoría, no, perjudicial en términos de desempleo. ¿O es que aquí los parados, que hay en España más de 4,5 millones, aquí en Canarias más de 250,000 de canarios parados, más de 250,000, eso no tiene tras de sí determinadas medidas y políticas que han sido profundamente equivocadas? ¿Por qué en la época que gobernaba el Partido Popular se creaban empleos? De cada 10 empleos que se creaban en Europa, 8 se creaban en España. Y ahora, en cambio, al revés, de cada 10 empleos que se destruyen en Europa, 8 se destruyen en España. ¿Cuál es la razón? ¿Arte de magia? ¿Cosas que ocurren porque sí? ¿La crisis internacional? ¿Los mercados financieros internacionales? No. Eso ocurre porque en Europa se aplican unas políticas y se hacen unas cosas, y aquí en España se están haciendo las contrarias. Y esa es la razón por la cual el Partido Popular aquí en Canarias no quiso seguir siendo cómplice de un gobierno que estaba apoyando directamente una política económica que creaba paro masivo. Y hay que recordarlo, esos que apoyaban esas políticas son quienes con su voto en el Congreso de los Diputados apoyaron la congelación de las pensiones, la congelación de la paga de los más débiles de la sociedad. Fueron diputados canarios que no son del Partido Popular. Y hay que recordarlo, porque si no lo recordamos, se olvida. Y hay que recordar también otra cosa. Cuando nosotros planteamos que no se podía apoyar una política económica nacional
y que encima a cambio viniesen para Canarias menos recursos de los que ya estaban viniendo con anterioridad, nos dijeron, no te preocupes, que es que en esta ocasión sí va a cumplir el presidente del Gobierno de la Nación. Pues da la impresión que no ha cumplido. Yo tengo la certeza. Ayer, en el Congreso de los Diputados, aparte de que el señor presidente del Gobierno de la Nación intentó presumir nada más y nada menos que de política social, tuvo otra intervención. Tuvo también palabras de agradecimiento para el presidente del Gobierno de Canarias. Y le dijo desde la tribuna que le estaba muy agradecido por los apoyos prestados. Pero dijo más. Dijo, esos apoyos han sido a cambio de una estrategia específica que el Gobierno de la Nación ha realizado para Canarias. Esto que se conoce como el Plan Canarias. Es decir, encima, presumiendo 2 años después de que ese plan se está aplicando. Sepan ustedes que ese plan solamente en el año 2010 y el 11 comportaba 2.500 millones de euros cada año, y que no solo no han venido, sino que este año, 2011, vienen 200 millones de euros menos para la Comunidad Autónoma de Canarias. Y eso con el voto de Coalición Canaria. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por tanto, queridas amigas y amigos, y voy concluyendo, tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa, tenemos una agenda de trabajo para Canarias, tal como todos los candidatos y candidatas la tienen para los municipios, como la tiene Juanjo para Las Palmas de Gran Canaria y José Miguel Bravo de Laguna para el Cabildo de Gran Canaria. Una agenda de trabajo muy clara. Ahora, si me preguntan, ¿con eso es suficiente para volver a esa senda de recuperación económica donde otra vez pueda haber creación de empleo y que los autónomos no tengan que dejar la actividad ni las empresas cerrar? Les digo no. Eso no es suficiente. No es suficiente con lo que se haga en el ámbito de una comunidad autónoma. No es suficiente con lo que podamos hacer aquí, en Canarias. Hacen falta otras cosas. Y esas cosas ya no van a depender tanto de nosotros. Son cosas que dependen del Gobierno de la Nación. Son cosas como un marco laboral que hoy no hay en España. Vean las últimas cifras de desempleo en el mes de enero. Un marco laboral que en vez de impulsar el despido, impulsa el empleo. Un marco financiero, las cajas y los bancos, que se dediquen a lo que tienen que hacer, que es dar créditos, préstamos, que presten dinero a los pequeños comerciantes, a los autónomos y a los empresarios. Y eso, queridos amigos y queridas amigas, ya no depende de una comunidad autónoma, depende del Gobierno de la Nación. Y para que eso cambie, tiene que cambiar el Gobierno. Y tiene que haber un presidente del Gobierno como Mariano Rajoy. Les dejo con él. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Que sepáis que vuestra presencia nos ayuda, nos estimula, nos hace ser más fuertes y nos da moral. Muchísimas gracias por estar. Y gracias por defender y por apoyar las ideas del Partido Popular. Muchas gracias. Son las